Para mí es un honor contar con la presencia de la profesora Ginerkis Vázquez, además de todas las compañeras que se encuentran en el público. A su vez, quiero presentarles a nuestros presentadores y expositores de esta tarde, a Dalgisa Luciano, José Concepción, Lismer Cruz, María Martínez, Ana Gómez, Albania Báez, Rosa Hernández, Claribel Peña, Rosana Tejada, Vladimir Rodríguez y Wanda Gabriel. También contamos con la dirección técnica dirigida por Félix Esteves, que el compañero no ha llegado, y nuestra coordinadora general del proyecto, Sabrina Vargas. Como dije anteriormente, el tema de hoy a exponer es el recurso de casación en materia civil en la República Dominicana. Todo esto basándonos en diversas fuentes bibliográficas como son la Constitución Dominicana, el Código de Procedimiento Civil Dominicano, la Ley número 3726 sobre procedimientos de casación de fecha del 29 de diciembre de 1953, Gaceta Oficial número 7646, 13 de enero de 1954, Ley número 491-08, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley número 3726 del 1953 sobre el procedimiento de casación, modificada por la Ley número 845 de 1978. Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Froilán Tavares Hijo, Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano, volumen 3, Artañán Pérez Méndez, Procedimiento Civil, tomo 1, volumen 2. Doctor Jotin Curi, Los Recursos, Servicios, Documentos y Actos Jurídicos, tomo 2, autor Américo Erasme Medina, Vocabulario Jurídico, autor Henry Capitán. En los próximos momentos estaremos escuchando a nuestros expositores hablando sobre diversos aspectos dentro del tema. En primer lugar, quien va a presentar es Limer Cruz, quien nos explicará los principios generales del recurso de casación en materia civil. Bien, como bien Mayemí les dijo, yo les voy a explicar lo que es el recurso de casación, haciéndole una breve reseña de lo que fue su historia, tanto como su desenvolvimiento histórico, las cámaras de la Suprema Corte de Justicia, la competencia y rol de la Suprema Corte de Justicia, el control de la constitucionalidad de las leyes y las bases legales del recurso de casación. Si bien podemos recordar, a principio de la materia, nuestra maestra nos hablaba de la clasificación de los recursos, y eran dos, que eran ordinarios y extraordinarios. Pues bien, el recurso de casación es el recurso extraordinario mediante el cual se obtiene de la Suprema Corte de Justicia la anulación de la sentencia en única o última instancia dictadas en violación de una ley. Ahora bien, el desenvolvimiento histórico. En el artículo 134 de la Constitución de 1844, la Constitución de ese año le concedió a la Suprema Corte de Justicia la atribución de conocer de los recursos de nulidad contra las sentencias dadas en última instancia por los tribunales de apelación. Este recurso de nulidad era sustancialmente hablando igual al recurso de casación actual, con la diferencia de que la misma Suprema Corte de Justicia conocía conocía del fondo del proceso luego de anular la sentencia impugnada. Esto está establecido así en el artículo 2 de la Ley Orgánica para los Tribunales. El recurso de nulidad desapareció en la Reforma Constitucional del 1854, es decir, 10 años después, así también como fueron suprimidos los tribunales de apelación y sustituidos en el artículo 103 los tribunales para los de primera instancia. En sustitución de los tribunales de justicia mayores, por lo que la competencia de la Suprema Corte de Justicia quedó limitada a conocer, como lo dispone el artículo 100, de los recursos de apelación promovidos contra las sentencias de esos tribunales. La casación fue restablecida en la Reforma Constitucional del 1908. Con el paso de los años todo evoluciona, y no es la excepción el recurso de casación, debido a que con el paso de los años sufrió diversos o ligeros cambios por medio de las diferentes leyes que lo han regulado. Ahora bien, el control de la constitucionalidad de las leyes.
Para una mejor comprensión del tema, es preciso entender bien el título de dicho tema. Y el control de la constitucionalidad de las leyes no es más que saber la competencia de a quién le compete, es decir, a quién le compete la constitucionalidad de las leyes, es decir, decidir si una ley es constitucional o no. Desde 1874-1875 la constitucionalidad de las leyes sufrió diversos cambios y no es sino hasta 1994 cuando la reforma de dicho año le concede a la Suprema Corte de Justicia en el artículo 67 de dicha Constitución, en su inciso 1, parte infine, la atribución para decidir en única instancia del conocimiento a instancia del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional y a parte interesada. La Suprema Corte de Justicia corrobora la opinión de la coexistencia de dos controles. El primero, que es el previsto en el artículo 67, inciso 1, que fue el que ya les mencioné, por la acción por vía principal. Y el segundo, que se desprende del artículo 46 de la misma Constitución, ejercido por vía de excepción en el curso de un procedimiento ante los tribunales consagrados por una jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia. Las cámaras de la Suprema Corte de Justicia. La Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, número 25-91, establece dos cámaras de la Suprema Corte de Justicia. La primera, designada para la Cámara de lo Penal, Administrativa y Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Y la segunda, designada a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, en pleno, será dirigida por un presidente y un primer y segundo sustitutos, que en el mismo orden van a sustituir al presidente cuando éste, en faltas temporales, no pueda asistir. El primer sustituto es el presidente será el presidente de la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Y el segundo sustituto será el presidente de la Cámara de lo Penal, Administrativo y Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con la indicada ley, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer de los siguientes asuntos: demandas en declinatorias por causa de sospecha legítima o por causa de seguridad pública, entre otras especificaciones que en el texto se están establecidas. Competencia y rol de la Suprema Corte de Justicia. El papel de la Suprema Corte de Justicia se contrae a anular la sentencia impugnada, es decir, cuando la Suprema Corte de Justicia impugna una sentencia, ella misma no vuelve otra vez a conocerla, sino que se dedica simple y llanamente a enviar a otro tribunal de la misma competencia para que conozca nuevamente el asunto por medio de las dos partes. Ahora bien, las bases legales del recurso de casación. Primero, la Constitución Dominicana. Segundo, el Código de Procedimiento Civil Dominicano. Tercero, la Ley 845 del 1978 y la Ley 37-26 sobre procedimiento de casación del 29 de diciembre de 1953. Ahora yo les invito a que de manera más detallada puedan degustar el resumen que nuestro grupo organizador nos hizo llegar por vía Hotmail o por vía fotocopiadora. Gracias. A continuación, quien nos presentará será María Martínez con las sentencias impugnables en casación y quienes pueden recurrir en casación. Primeramente, tenemos que saber, para entender, qué es una sentencia. Y una sentencia es un acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción mediante el cual esto decide sobre la causa o sobre un asunto que se le ha puesto en conocimiento. Impugnación es anular y casación, como bien lo dijo la compañera, es un recurso que se interpone contra la sentencia dictada en única y última instancia con el fin de determinar si la ley estuvo bien o mal aplicada. Ahora, tribunales cuyos fallos pueden ser impugnados. Según la ley de procedimiento de casación, en su artículo 1, establece que
pueden ser impugnadas por casación las sentencias pronunciadas en última y única instancia del orden judicial, es decir, aquellas sentencias emanadas de la Corte de Apelación, el Tribunal de Primera Instancia y el Juzgado de Paz. Igualmente pueden ser impugnadas por este recurso las decisiones emanadas del Tribunal de Tierra en la jurisdicción original en los asuntos que éste conozca en última y única instancia. Y otra sentencia que puede conocer también es la del Tribunal Contencioso Administrativo. Todas las sentencias, ya sea en materia civil o comercial, pueden impugnarse mediante el recurso de casación, siempre que sea dictada en última y única instancia. Según la Suprema Corte de Justicia, es inadmisible el recurso de casación contra las sentencias pendientes en revisión civil. La casación es una vía de recurso extraordinaria y de reformación. Las sentencias previas. Estas sentencias son las que son dictadas en el curso de la instancia, sin decidir el fondo, y las sentencias definitivas, las cuales deciden sobre el fondo o algún incidente en la instancia, pueden ser objeto de ser recurridas en casación, pero estas después tienen que ser examinadas. El recurso de casación también es posible en las sentencias pronunciadas en única instancia en materia de referimiento por el juzgado de primera instancia, siempre que alguna de las partes le haya causado un perjuicio. La casación no procede en los actos judiciales que no sean sentencia. ¿Quiénes pueden interponer el recurso de casación? Las partes. Según el artículo 4 de la Ley de Procedimiento de Casación, pueden interponer este recurso en primer lugar las partes interesadas que hayan figurado en el juicio. Respecto a la casación incidental, la ley no autoriza ni prohíbe expresamente que se interponga la casación de modo incidental. Es decir, aquella casación que interpone el recurrido contra el recurrente en respuesta al recurso que éste ha interpuesto. La Suprema Corte de Justicia en la actualidad admite el recurso de casación de modo incidental, considerando de que la Ley de Procedimiento de Casación en sus disposiciones no lo prohíbe. Este modo de casación incidental se puede interponer, el recurrido lo puede interponer mediante el memorial de defensa. Este no está sujeto a plazo ni a las formalidades de la casación principal. En segundo lugar, según el artículo 4 de la ley ya mencionada, puede recurrir en casación el Ministerio Público ante el tribunal que intervenga como parte principal en virtud de la ley o como parte adjunta de los casos que interesan al orden público. El Procurador General de la República, hay en dos casos que éste puede interponer el recurso de casación. El primero es en interés de la ley. En virtud del artículo 63, de la Ley de Procedimiento de Casación, el Procurador General de la República puede interponer este recurso en virtud de la ley contra las sentencias
pronunciadas en última y única instancia, que hayan violado la ley. Esta se puede interponer siempre que el interesado no haya recurrido en tiempo hábil. Y el otro caso en el cual el procurador puede interponer este recurso es en el exceso de poder. En el artículo 64 de la Ley de Procedimiento de Casación, el Procurador General de la República también puede interponer un recurso cuando la sentencia está viciada por exceso de poder. Vencido el plazo de la ley para que las partes interesadas hagan uso de sus derechos o dentro del año del fallo. Gracias. Ahora bien, le damos la bienvenida a Ana Gómez con los plazos de la casación. El plazo para interponer el recurso de casación en materia civil y comercial se establece en los asuntos civiles y comerciales. A partir de la ley 491-08, se estableció que era de 2 meses. Luego de esto, a partir de la remodelación que se le hace al único artículo que posee, le modifica los artículos 5, 12 y 20, los cuales modifican la ley 3726 del 29 de diciembre del año 1953 sobre procedimiento de casación, modificada por la ley 834, la cual le permite a esto que se rija de la manera siguiente. Cuando hablamos en materia de casación, decimos cómo se puede interponer este inicia su interposición mediante lo que es memorial de casación. Esto debe ser interpuesto mediante abogado con todos los requisitos y las pruebas que puedan avalar la disyuntiva en la que se está apelando. Esta debe ser entregada o depositada mediante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, la cual tiene un plazo de 2 meses. A partir de la notificación de la sentencia está corriendo este plazo. El memorial de casación debe ir acompañado de todos los datos pertinentes que avalen lo que es la inadmisión que ha tenido esta. La sentencia en defecto, como nos dice, el plazo para esta es de 30 días. Después de la oposición, que no fuere admitida, el plazo empieza a correr a partir de la notificación de la persona, a la persona o al domicilio. Los plazos de casación se aumentan en razón de la distancia. Los plazos en razón de la distancia y el término, distancia, se calculan igual que los plazos fijados por el procedimiento que está llevando. El recurso de casación suspende la ejecución de la decisión impugnada. La sentencia preparatoria o de instrucción.
La sentencia preparatoria no se puede interponer en el recurso de casación, sino después después de la disposición dada. La ejecución del procedimiento, aun fuere voluntaria, no es oponible a los medios de inadmisibilidad. A continuación, Albania Gáez y Ros Hernández con las causas de apertura del recurso de casación. Bueno, las causas, para comenzar con las causas de la apertura de recurso de casación, es preciso señalar el artículo donde fundamenta esta causa y de dónde uno se fundamenta para esto. Eso está en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento de Casación. Esta establece generalmente que en materia civil y comercial todas las sentencias que han sido violadas darán lugar a esto. Hay diferentes causas sobre recursos de casación. Una de estas es que la violación de la ley propiamente dicha es que simplemente toda sentencia impugnada debe tener todo lo dispuesto de por qué se está impugnando esa sentencia. ¿Cuál es la razón de por qué se está impugnando la sentencia? Otra de las violaciones, otro de los vicios es que la violación de la forma. Si la violación es de forma, esta no es imputable al juez, sino que esta debe irse generalmente hacia el recurso de la revisión civil. Este es donde quien debe conocerse eso según el artículo 480 de la misma ley de procedimiento de casación. La obligación de motivar. La falta dubitativa de la obligación de motivar, esta es, ¿cómo le digo?, muy frecuente en lo que es en lo que estamos en la práctica. Es decir, que hay esto generalmente a quien le favorece, le garantiza, son a los litigantes, porque ellos tienen la obligación y el deber de que a ellos se les informe el por qué se le está, por qué él perdió ese recurso. Y la falta de motivos, que es la insuficiencia de los motivos, es cuando, esta es cuando en la forma de los motivos existe una falta, o sea, una falta de información de esa conclusión a ese recurrente. Por eso se ha dispuesto la jurisprudencia de nosotros. Generalmente se ha introducido lo que es la jurisprudencia francesa para corregir eso. Y en cuanto a la imprecisión de los motivos, simplemente es un vicio de la sentencia, donde hay dudas en la sentencia. Eso implica simplemente dudas. El por qué parece, no es, si será, es cuando hay duda en la sentencia, generalmente. Y el error de los motivos, en la Corte de Casación establece también que no existe un vicio, que si es un error de los motivos, no hay un vicio en la sentencia, o sea, no hay un dolo, y que el error de los motivos no afecta en la sentencia, a menos que haya una falta que perjudique los motivos que contenga la sentencia. Aquí dentro de lo que va dentro de la contradicción de los motivos,
La Corte de Casación francesa ha establecido constantemente que la contradicción de motivos equivale a una falta de los mismos. Esto así porque los motivos contradictorios se destruyen y se aniquilan recíprocamente. Por su asimilación a la falta de motivos, la contradicción en ellos es un vicio de forma que con todas las sentencias, por todas las consecuencias que han sido señaladas. La contradicción en los motivos debe ser real. De aquí que se puede desprender un error meramente material que no puede ser caracterizado sino como el señalado vicio. Debe existir en consecuencia entre los dos motivos que han sido criticados una verdadera incompatibilidad. El exceso de poder es un caso particular de violación de ley, distinto a lo que es el vicio de incompetencia. Es evidente que el tribunal comete exceso de poder cuando en su sentencia viola el principio de la separación de los poderes. Aparte de esta hipótesis, la jurisprudencia, especialmente en materia penal, adopta un concepto muy extenso de lo que es la noción de exceso de poder, confundiéndolo ya sea con la incompetencia o con lo dicho señalado anteriormente, que es la violación al exceso de poder. La Corte de Casación francesa también ha establecido sobre la incompetencia del sistema del Código de Procedimiento Civil que el medio de casación basado en la incompetencia del tribunal que dictó la sentencia impugnada funcionaba de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil de dos modos distintos, según se tratara de una incompetencia relativa o ya que se tratara de una incompetencia absoluta. Para que la incompetencia relativa fuera invocada como medio de casación, era indispensablemente necesario que el recurrente hubiera puesto la excepción de incompetencia relativa sin éxito antes los jueces del fondo, tanto en el primero como en el segundo grado de jurisdicción, hubieran cubierto todas las conclusiones sobre el fondo del proceso. El recurrente debía, pues, para poder impugnar mediante la casación por causa de incompetencia relativa, debía la sentencia del juez de segundo grado haber apelado contra la sentencia del juez del primer grado que desestimó su excepción de incompetencia. El sistema de la Ley 834 de 1978, esta ley creó la jurisdicción presidencial de referimiento del presidente de la Corte de Apelación. Esta ley, en su artículo 106, prohíbe la oposición a las ordenanzas del juez de los referimientos, pero permite la apelación a menos que se enumere la ordenanza del presidente de la Corte. Está claro que la apelación en materia de ordenanza del presidente de la Corte en referimiento está prohibida, pero en cuanto a la casación está abierta, queda permitida, y la jurisprudencia de origen expresa que el recurso de casación está abierto contra las ordenanzas rendidas en materia de suspensión de ejecución provisional. La violación de derecho puede resultar de violación a nuestra ley de organización judicial, a una regla de forma que establece el ordenamiento procesal o a una regla del fondo. El exceso de poder resulta, pues, de las transgresiones a la regla de organización judicial, y lo mismo ocurre cuando se desconoce un principio de procedimiento. En el artículo 3 de la Ley 3726 del 1953 expresa que en materia civil o comercial dará lugar a casación toda sentencia que tuviere una violación de la ley. Hay violación de la ley cuando los jueces del fondo no aplican a la causa las reglas de derecho que se imponen. Hay desnaturalización de los hechos y documentos toda vez que el juez
en aplicación del artículo 1134 de nuestro Código Civil, que establece las convenciones legalmente formadas, tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. Es decir, que las estipulaciones claras de los actos de las partes, dándole a sus conclusiones un alcance que ellas no tienen. La desnaturalización de los hechos, de la causa requerida, a los documentos sometidos a una libre apreciación de los jueces, no puede recaer sino sobre el contenido y el sentido del escrito, el cual no debe ser alterado. Hay a veces la sentencia contiene motivación insuficiente, en la cual se puede reconocer la falta de base legal. Esto le permite a los jueces de la casación verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada. Hasta aquí. Le damos seguimiento a esta presentación con Claribel Cabrera, con el debate en la casación y el procedimiento de la casación. Buenas tardes. Primero le pido excusa por el inconveniente que le pueda causar con el salud. Yo le hablo sobre el debate en la casación. Demandas nuevas. Las demandas nuevas son prohibidas en principio ante el recurso de apelación, salvo las excepciones previstas en la ley de casación. La prohibición es absoluta en el recurso de casación como una consecuencia de que en él no pueden plantearse cuestiones de hecho, cuestiones de fondo, perdón. Una demanda nueva promueve necesariamente, en efecto, cuestiones de hecho relacionadas con el fondo del proceso, cuyo conocimiento no compete a la Suprema Corte de Justicia. Medios nuevos. El papel de la Suprema Corte de Justicia es conocer el recurso de casación. Se limita a examinar el proceso en derecho, tal como fue planteado ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada. La Suprema Corte de Justicia no juzga la sentencia impugnada, sino el fondo del proceso decidido mediante esa sentencia. Es decir, que el recurso de casación no es una tercera instancia o un tercer grado de jurisdicción. Por tal razón, que en el recurso de casación no pueden ser propuestos medios nuevos, o sea, medios que no fueron sometidos al tribunal que dictó la sentencia impugnada. Lo que está prohibido es presentar medios nuevos. Es decir, que si existían medios presentados ante los jueces de fondo, sin haberse invocado hasta ese momento, puede ser sometido con argumento jurídico en ese momento. Una excepción a esta regla es que en los casos en que se trata de medios de orden público, estos medios pueden ser impugnados por primera vez ante la Suprema Corte de Justicia. Perdón. Cuestiones de hecho. El artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación establece que de un modo imperativo que la Suprema Corte de Justicia, al conocer de un recurso de casación, debe limitarse a comprobar si la ley ha sido bien o mal interpretada, o sea, aplicada, en el fallo impugnado, y que tiene que limitarse a su sentencia o admitirlo o a rechazarlo, sin conocer en ninguna forma del fondo del proceso. Las cuestiones de hecho son de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y las cuestiones de derecho son las cuestiones de hecho son de competencia de los jueces de fondo y las cuestiones de derecho son de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. También les voy a hablar sobre el procedimiento de la casación. Perdón. El carácter de procedimiento. El procedimiento de este recurso es en la forma esencialmente escrito, tanto en lo que se refiere a su instrucción normal como en lo que se refiere a los incidentes que pueden afectarla. Se introduce y se desenvuelve mediante memoriales u otra actuación escrita.
sin que puedan haber lugar a casos o actuaciones orales, los casos urgentes. En lo que resulta al respecto a los casos de la inclusión de recursos, el artículo 68 de la Ley de Casación califica urgente a las demandas del Ministerio Público en asuntos criminales y en lo que se dicta una pena aflictiva e infamante y a los asuntos que requieren celeridad. Para esta causa son más breves el plazo de dictamen. Gracias. Ahora pasamos con los compañeros José Concepción y Adalgisa Sebastián, quienes nos hablarán sobre el procedimiento sin incidentes. Antes del procedimiento, ¿qué pasó? Porque nosotros íbamos a tocar la introducción. Antes de irnos ahí, dale para atrás. Tenemos que hablar, sí, ahí, porque, ya ella lo dijo, pero hay que recalcar y resaltar que el procedimiento va a ser de dos tipos, dependiendo si es normalmente, si se desarrolla normalmente, sin ningún incidente, o si se desarrolla con incidente. Pasa. Vamos entonces a abordar el procedimiento sin incidente, que es el procedimiento normal. Interposición del recurso. El recurso de casación va a interponerse, según lo dispone el artículo 5 de la ley 3726, o mejor dicho, por el artículo único de la ley 491-08, que modifica en sus artículos, como dijo bien la compañera anteriormente, el artículo 5, al igual que el 12 y el 20. De la referida ley de procedimiento de casación. Entonces, el procedimiento se va a efectuar mediante el escrito de un memorial de casación que va a contener todos los medios en los cuales se basa el recurso, estableciendo cuáles son los agravios que causa la sentencia impugnada y especificando cuáles son las leyes que han sido violadas. Este recurso debe de depositarse en la Secretaría del Tribunal, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, según lo dispone el referido texto legal, en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la sentencia impugnada, si es contradictoria. Pero si es en defecto, es a partir de que el recurso de oposición no fuera admisible. ¿Quiénes pueden pedir casación? Como ya lo dijo alguien por ahí, la casación la pueden pedir o las partes que intervinieron en el procedimiento, por un lado, y por el otro lado el Ministerio Público. El procedimiento escrito, como también se había dicho, es un procedimiento que en su forma es esencialmente escrito, tanto en el procedimiento normal sin incidente como en el procedimiento incidental. Y además, nunca puede dar lugar a ninguna actuación oral. Autorización para emplazar. Una vez que el recurrente ha depositado en la Secretaría de la Suprema el recurso de casación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a dictar un auto autorizando que el recurrente emplace al recurrido para que comparezca ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese auto de autorización
va a ser emitido por el presidente y después que se emita, esa autorización está establecida en el artículo 6 de la ley 3726 del 29 de diciembre de 1953, y en el artículo siguiente, en el 7, establece que ese plazo puede caducar al paso de 30 días si no se efectúa el emplazamiento. Entonces el recurso va a caducar. Comparecencia del recurrido. Una vez que el recurrido ha sido emplazado, entonces él tiene que, en el plazo, según lo establece el mismo artículo, en el plazo, o sea, antes de los 30 días o en los 30 días debe de ser emplazado, pero el artículo 8 establece que el recurrido tiene el deber de comparecer en un plazo de 8 días a partir de que se ha efectuado el emplazamiento por parte del recurrente. Y él va a realizar la comparecencia mediante el escrito de un memorial de defensa. Yo creo que se me quedó, antes de eso, es importante establecer qué debe contener el emplazamiento del recurrente. Del recurrente. Debe contener, debe encabezarlo. Primero, debe de juntarse con una sentencia, o sea, con la sentencia impugnada, certificada, y además con todos los documentos que sustenten el recurso. Y el recurso en sí debe contener el nombre, el domicilio y la residencia de la parte recurrente. Además, eso lo establece la ley, pero en la práctica también se añade el estado civil y la cédula de identidad electoral. Además de eso, debe de contener el nombre del alguacil, debe de contener la residencia del alguacil y el tribunal donde ejerce sus funciones. Debe de contener también, muy importante, lo que es el domicilio donde va a hacer elección. O sea, debe contener el estudio del abogado de la parte recurrida, que va a ser donde va a formar elección de domicilio para los fines del acto, el recurrente, al menos que en el mismo acto establezca otro domicilio, que debe de ser siempre, en ambos casos, en la ciudad capital. Entonces, entrando de nuevo con la comparecencia del recurrido, una vez, algo que se me queda también, después que emplazó el recurrente, debe de depositar ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el original del emplazamiento, conjuntamente con el original de la notificación del emplazamiento y los demás documentos. Debe de notificarlo en un plazo de 8 días a partir de la realización del emplazamiento. Entonces, entrando de nuevo, espero que no me devuelva de nuevo, con lo que es la comparecencia del recurrido. Una vez que el recurrido ha sido emplazado, entonces él debe de comparecer, presentando un escrito de defensa, un memorial de defensa, dirigido al abogado de la parte recurrida, de la parte recurrente, mediante un acto de alguacil, que debe contener las generales y lo mismo que establece el artículo 6 referente al domicilio. Entonces ahora, instrucción de la causa.
una vez que ha comparecido el recurrido, o sea, que ha hecho lo que acabamos de decir, entonces debe de, en un plazo, según establece el artículo 8 de la ley de procedimiento de casación, debe de depositar la notificación de la comparecencia, debe de depositarla a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, la comparecencia y, o sea, él debe depositar el original del memorial de defensa y de la comparecencia si fue que lo hizo en un acto aparte del memorial de defensa, que también lo puede hacer aparte. Entonces, ahora va a seguir. Aquí realmente nosotros tenemos lo que es un memorial de casación. Lo lógico hubiese sido que todos lo hubiesen tenido en las manos, pero lamentable el caso, que nada más tenemos un solo ejemplar. Si algunos lo desean para luego chequearlo, o sea, lo pueden pedir. Pero aquí lo tenemos, ¿sabes? Para que lo puedan ver, pero es algo rápido. Pues sí, ese memorial de defensa que está ahí realmente fue trabajado por la compañera Sabrina. Los compañeros, eso digo una lupa. Ya regresa acá. Pero yo lo veo igualito. Pero no me ven eso. Tercero, segundo, cuarto, quinto. Juez presidente. Este es el memorial de casación que José Concepción le estaba explicando. Que se hace una relación de los hechos, de la sentencia la cual se está recurriendo en casación, que anteriormente había sido fallada. Y los demás actos que José estaba mencionando, lo pueden ver ahí. Son escaneados, pero eso no sabe muy bien. Porque son muy largos. Puede hacerse constitución de abogado y notificación de memorial de defensa, tanto separado como juntos. Se puede depositar juntos y también separado. La ley lo establece así. Y hay momentos en el cual se amplía el memorial de casación y para ello se debe de depositar una ampliación del memorial de casación, refiriéndose al memorial introductivo. Este es un expediente del doctor Jotin Curry, especialista en procedimientos civiles. También se hace una notificación, como se hizo del memorial de casación en sí, introductivo, y del memorial de defensa también se hace. Y como abogado al fin, para poder cubrirnos con nuestro dinero, se hace un inventario de documentos depositados ante la Suprema y el inventario de piezas con la que luego nuestro cliente nos visita y nosotros le cobramos por darle copia del expediente de manera jocosa, hay que decir. Ahora la compañera Dalgisa va a seguirles explicando sobre el procedimiento sin incidentes. Bueno, lo que yo le voy a continuar hablando está todo contenido en la ley 3726 del año 1953, que es la ley de procedimiento de casación. Dale para atrás. Yo voy a continuar entonces con lo que es el defecto del recurrido, que realmente si el recurrido no constituye abogado por acto separado o no produce
y notifica su memorial de defensa dentro del plazo de 15 días, podrá pedir el recurrente por instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia que el recurrido Bueno, continúo con lo mío, la cuestión es que eso va fácil. Bueno, podría entonces pedir el recurrido a instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia que el recurrido se considere en defecto y que se proceda con arreglo a lo que se dice el artículo 11 de la mencionada ley. Esta ley sobre el procedimiento de casación establece que inmediatamente después que las partes hayan hecho los depósitos exigidos en los artículos 6 y 8 o que se hayan pronunciado el defecto o la exclusión de las partes que estén en falta, el presidente expedirá auto mediante el cual comunicará el expediente al Procurador General de la República para que emita su dictamen, quien dictaminará en el término de 15 días. Ese artículo es el 11, el cual en mi trabajo aparece 3 veces. Yo realmente le voy a hacer mención 2 veces porque hay una que está de más. El Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto antes la Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto de los jueces del Fondo de Comunicación al Ministerio Público. La ley autoriza al recurrente a aceptar la comparecencia tardía del recurrido aún después de comenzadas las instrucciones en defecto y por ende el asunto se continuará de modo contradictorio. El artículo 11 de esta mencionada ley expresa que cuando el asunto, el 14 expresa que cuando un asunto se esté instruyendo en defecto para que se recurra, se constituye abogado y se notifica y se deposita su memorial de defensa. En efecto, las partes recurridas constituyen abogado y notifican todo lo concerniente, su memorial de defensa antes de que se haya notificado el auto de fijación de la audiencia. El abogado de las partes recurrentes puede aceptar que se prosiga la instrucción contradictoriamente, exponiendo los escritos al secretario, quien comunicará al presidente el hecho del depósito y la conformidad del recurrente. Toda la parte que a mí me concierne realmente trata del presidente, del procurador y del secretario. Esos 3 son los que tienen el rol esencial ahí. Entonces, seguimos. Si el asunto había sido comunicado al Procurador General de la República, el presidente le requerirá mediante auto que se abstenga de dictaminar si no lo hubiese hecho y que devuelva el expediente al secretario. El secretario anexará los documentos al expediente y dará cuenta de todo al presidente, quien requerirá un nuevo dictamen del Procurador General de la República. Si el depósito de sus documentos por la parte recurrida ocurre después que el Procurador General de la República ha devuelto el expediente con su dictamen, el secretario, como quiera, tiene que anexar aquellos documentos al expediente y dará noticias al presidente, quien comunicará nuevamente al asunto al Procurador General para que produzca un nuevo dictamen. Seguimos con lo que es la exclusión del recurrido. Cuando el recurrido no deposita en la Secretaría su memorial de defensa y la notificación del mismo en el plazo de 15 días, el recurrente podrá intimarlo por acto de abogado para que en el término de 8 días efectúe ese depósito y de no hacerlo podrá pedir mediante instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia que se excluya al recurrido del derecho de presentarse a audiencia a exponer los medios de defensa, que proceda con arreglo al artículo 11 de la ya mencionada Ley de Procedimiento de Casación. El Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto ante los jueces del Fondo de Comunicación al Ministerio Público. Seguimos con lo que es la exclusión del recurrente. Cuando el recurrente, después de haber procedido al emplazamiento, no depositare el original de esta sentencia en la Secretaría, el recurrido no ha notificado y ha depositado su memorial de defensa, podrá requerirse al recurrido podrá recurrirse al recurrente que en el plazo de 8 días efectúe el depósito antes mencionado. Transcurrido este plazo, el recurrido es hábil para pedir a la Suprema Corte de Justicia que provee la exclusión del recurrente. El carácter irrevocable de la exclusión.
Según el artículo 18 de la ya mencionada ley, las sentencias que se pronuncien de exclusión de una de las partes será irrevocable, o sea que no se puede anular. Los casos de pluralidad de las partes. El artículo 10, párrafo primero de la misma ley prescribe que si hubiere más de un recurrido o recurrente, cualquiera de ellos puede hacer uso de la facultad de requerir la exclusión o el defecto frente a las partes que se encuentren en falta. Es una aplicación del principio según el cual las relaciones jurídicas procesales tienen carácter relativo y divisible. El estado de la causa. La actual ley de procedimiento de casación no dice expresamente en qué momento se reputará el estado de la causa, pero sin embargo la causa debe considerarse en estado desde el momento en que una de las partes, desde el momento que se reputará en estado el asunto. Sin embargo, este estado puede estar o puede considerarse en estado desde el momento en que las partes recurrentes y recurridas hayan depositado sus respectivos memoriales de casación y de defensa, junto con los originales, con las actas y las notificaciones de los mismos, como lo expresa entonces el artículo 11.10 de la mencionada ley, que se haya pronunciado el defecto o la exclusión de una de las partes que estén en falta. Seguimos con lo que es el dictamen fiscal. El artículo 11 de la misma ley sobre el procedimiento de casación, que les dije anteriormente que expresaba que después que las partes hayan hecho los depósitos exigidos a través de los artículos 6 y 8, pronunciado el defecto o la exclusión de las partes estén en falta, el presidente entonces comunicará el expediente al Procurador General de la República para que emita su dictamen, que dictaminará realmente en el término de 15 días. Entonces la fijación de la audiencia lo podemos encontrar en lo que es el artículo 13 de la mencionada ley, que manda que se fija la audiencia, que es fijada de oficio por el presidente inmediatamente después que el Procurador General de la República haya devuelto el expediente con su dictamen. Y la celebración de la audiencia, le encontramos entonces lo que es en el artículo 15 de la mencionada ley, que prescribe que después de leído el rol de la causa, sigue la celebración de la audiencia con un siguiente orden. Primero, los abogados de las partes leerán sus conclusiones, pudiendo depositar además escrito de ampliación a sus medios de defensa, los cuales los del rol del recurrente deberán estar notificados a las partes contrarias no menos de 8 días antes de la audiencia, mientras que lo del recurrido tienen que ser al momento antes de la audiencia. Y por último, que el Procurador General de la República lea las conclusiones de su dictamen. Hasta aquí nuestra parte sobre lo que fue el memorial de casación. Ahora la compañera Rosana Tejada continuará la presentación con procedimientos incidentes. Bien, continuamos con lo que es el recurso de casación. Mis compañeros ya le hablaron sobre los procedimientos sin incidentes. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los procedimientos incidentales. Vemos las generalidades. En cuanto a las generalidades de los procedimientos incidentales, podemos destacar que en el recurso de casación existen pocos procedimientos, pocos incidentes, debido o a causa de que ante la Suprema Corte de Justicia no se discute el fondo de los procesos. Vemos entonces que se enumeran lo que se dan más frecuentemente. Entre ellos está la fianza del extranjero. En cuanto a la fianza del extranjero, la encontramos regida en los artículos 16 del Código Civil, modificado por la Ley 845 de 1978, 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 295 de 1919. Bien, vemos entonces los artículos 166. Aquí, en este artículo, el cual fue modificado por el artículo 2 de la Ley 295 de 1991, este dice que el extranjero transeúnte como demandante principal de la República o interviniendo ante cualquier tribunal o juzgado de la República que no sea un juez de paz, si el demandado lo propone antes de toda otra excepción, deberá afianzar previamente el pago de las costas y de los daños y perjuicios a que pudiera ser condenado. Vemos también el artículo 167
el cual fue modificado también por el artículo 2, pero es de la Ley 295 del 21 de mayo de 1919. Este artículo establece que la sentencia que impone la fianza fijará también su cuantía. Si el extranjero consigna en el erario de la suma fijada la sentencia, o si demuestra que posee en la República bienes inmuebles que están en condiciones de poder garantizar el pago de esa suma, entonces este será exonerado de dar la fianza. Vemos también la inscripción en falsedad. La inscripción en falsedad. El incidente de inscripción en falsedad es regulado por los artículos 47 a 52 sobre la Ley de Procedimientos de Casación en el término de los siguientes. Vemos aquí que puede ser impugnado por inscripción en falsedad cualquier documento que sea notificado, comunicado o procesado en un recurso de casación. 2. La parte que quiere inscribirse en falsedad deberá interpelar a la contraparte si persiste en hacer uso del documento o si por el contrario se abstiene de ello. 3. La parte interpelada contestará categóricamente dentro de los 3 días de un modo afirmativo o negativo, es decir, acepta o no acepta, pero debe notificarlo en el plazo de 3 días. Y 4. Cuando la parte interpelada declara que no hará uso del documento o no conteste dentro de los 3 días, la Suprema Corte de Justicia decidirá a pedimento de la parte actora que el documento quede desechado. Y por último, en cuanto a la falsedad, si por el contrario la parte interpelada declara que había uso del documento, su contraparte, previo depósito en la Secretaría de la suma de 30 pesos para responder al pago de la multa que pueda serle impuesta, solicitará por instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia que autorice a inscribirse en falsedad. Vemos también entonces que si la inscripción en falsedad es admisible, la Suprema Corte de Justicia dictará sentencia por medio de la cual designará un tribunal de la misma calidad de aquel que procede en el fallo impugnado, el cual impugnado en casación. Esto lo hace ante cualquier iniciativa. Este iniciará al demandante el procedimiento de la inscripción en falsedad en la forma prescrita en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. Vemos aquí entonces una intervención. En la intervención, toda persona interesada en intervenir en un recurso de casación deberá depositar en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, por medio de abogado constituido, un escrito que contenga sus conclusiones. El escrito de la parte interviniente se pasará al Procurador General de la República, quien deberá dictaminar en el término de 8 días. También vemos una denegación. En cuanto a la denegación, toda parte interesada tiene el derecho de formar por ante la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación demanda en denegación contra cualquier defecto. Esta debe considerar una manifestación o un consentimiento en su nombre sin un poder ad hoc. La parte que quiere intentar una demanda en denegación deberá solicitar para establecerla la autorización de la Suprema Corte de Justicia por medio de una instancia motivada, firmada por abogado con poder especial, en el cual agregará toda instancia o toda pena de nulidad. Vemos entonces, por último, la perención y prescripción de la instancia. Toda instancia, aunque en ella no haya habido constitución de abogado, se extinguirá por cesación de los procedimientos durante 3 años. Este plazo se ampliará a 6 meses más en aquellos casos que den lugar a la demanda en renovación de instancia o constitución de abogados. Es cuando.
continuación el compañero Vladimir Rodríguez con la sentencia y el procedimiento en el envío. Bueno, tengamos lo que es la sentencia en el envío y reenvío. Siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto ante el tribunal, ante otro tribunal de la misma categoría o rango que aquel de donde proceda la sentencia, de la sentencia que sea objeto de recurso. Bien, si el segundo tribunal, si la segunda sentencia es casada de igual motivo que la primera sentencia, entonces el segundo tribunal al cual se le reenvíe el asunto deberá conformarse estrictamente con las decisiones establecidas por la Suprema Corte de Justicia en el punto de derecho juzgado por esta, salvo los casos establecidos, salvo las excepciones establecidas por las leyes. Bien, en unos y otros casos, las partes pueden podrán interponer el proceso de ejecución de la sentencia siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia lo reconozca. Bien, tenemos lo que, por lo tanto, si la sentencia fuera casada por causa de incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del asunto ante el tribunal que deba conocer el mismo. Ahora pasamos a lo que es el procedimiento del envío. Antes vamos a presentarle lo que es una sentencia, que será un poco pequeña, pero bien, procedimiento. Procedimiento en el envío, la notificación y apoderamiento. Las partes que obtengan el recurso de casación deberán cumplir dos formalidades. Una, que es notificar a sus contrapartes. Segundo, que deben llamarlo ante el tribunal de envío y de reenvío para conocer el asunto. Para conocer el asunto este se hace mediante un acto de recordatorio. Bien, estas dos formalidades pueden cumplirse mediante actos separados o pueden hacerse o pueden acumularse en un solo acto. Por lo tanto, estas dos formalidades no se cumplen cuando el proceso es casado en un tribunal en el Tribunal Superior de Tierra. Este se apodera de oficio, se conoce el procedimiento y se ordena notificar a las partes para así discutir nuevamente la causa. Instrucciones de la causa. El tribunal ante el cual se envíe el asunto se atendrá a todas las reglas del procedimiento. Por lo tanto, el proceso ante el tribunal de envío y de reenvío está sujeto a los incidentes comunes de todas las instancias, los cuales son interrupción, desistimiento, perención y prescripción. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Tierra se atiende a las reglas del procedimiento que están incluidas en lo que es en la Ley de Registros y Tierra. Es todo. Gracias. Y finalmente, Wanda Gabriel con el recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Tributario. Bueno, yo le voy a hablar de la naturaleza del recurso.
Las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Tributario en funciones del Tribunal Administrativo son susceptibles de recurso de casación conforme a las disposiciones que para la materia civil y comercial establece la ley sobre procedimiento de casación con ciertas particularidades. El recurso se interpone, ¿cómo se interpone? Según lo dispuesto por el artículo 176 de la ley 1192, que es el Código Tributario de la República Dominicana, que dice así: con un memorial suscrito por abogado que contendrá todos los medios en que se funda y que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia dentro de los plazos de 2 meses de la notificación de dicha sentencia. El procedimiento y las cosas. El procedimiento: una vez depositado el memorial de casación, el secretario de la Suprema Corte de Justicia remitirá copia del memorial de recurso de casación al Procurador General Tributario y le avisará el día que haya fijado para la celebración de dicha audiencia, a fin de que en ella el referido funcionario presente sus conclusiones en representación de los organismos administrativos. Eso está en el artículo 176, pero en su párrafo número 2. Las cosas. Este recurso no habrá condenación en costa, según el artículo 176, párrafo 1. Y sobre el procedimiento dice: en este recurso especial no es necesario acompañar el memorial de casación de una copia de la sentencia recurrida, no con los documentos justificativos. El recurrente solo lo enunciará en dicho memorial a fin de que el secretario de la Suprema Corte de Justicia lo solicite sin demora al secretario general del Tribunal Contencioso Tributario, a fin de ser incluido en el expediente del caso, o sea, si lo solicita. Una vez fallado el recurso, el secretario general de la Suprema Corte de Justicia deberá devolver los documentos al secretario tribunal al secretario del Tribunal Contencioso Tributario. O sea, tiene que devolver los documentos. Sobre el envío, dice que en ese mismo artículo, en su párrafo número 3, establece: en caso de casación con envío, el Tribunal Contencioso Tributario está obligado a fallar nuevamente en el caso. O sea, tiene la obligación y a atenerse también a las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia en los puntos de derecho que hubiesen sido objeto de casación. Y ya eso fue para finalizar. Hasta aquí. En estos momentos se da por finalizada las explicaciones de los expositores y se abre el turno libre para preguntas e inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? La gracia. ¿Nadie más tiene? No. Yo tengo, primero, felicitar al grupo. Muy buen montaje, muy buena presentación. En cuanto a la formalidad, estuvo muy bien, excelente. Hay un aspecto que quiero destacar y es que alguien me explique cuál es el plazo para interponer el recurso, si el recurso es suspensivo de la ejecución de la sentencia. ¿Usted? Tengo más preguntas, pero vamos por partes. Ok. ¿Tengo que pararme o usted quiere que lo pueda hacer antes? ¿Qué desea? Según lo entendido en la exposición, y ya lo leí, anteriormente, antes de la ley 491, o sea, antes que lo modificaran, el plazo era de 2 meses, pero ahora le hicieron una modificación y el plazo es de 1 mes. Eso es la regla. Ahora, la otra pregunta suya era que si era suspensivo. ¿Es 1 mes el plazo? 30 días. No es lo mismo que 1 mes. 30 días después de la notificación de la sentencia. 30 días. Sí. Yo tengo siempre esa... Yo me pongo a veces medio tonta, ¿verdad? Y tengo que preguntarme cositas, no estoy entiendo bien. No, está bien. Ok,
Ok. No, espérese, que todavía no he terminado de responder. Aclarando que como dominicano al fin, pues siempre decimos que un mes tiene 30 días. Pero hay meses que tiene, por ejemplo, 27, 31. Febrero tiene 28 y cuando visito tiene 29. Entonces son 30 días. Entonces la otra pregunta que usted hacía. La otra pregunta es que si la era interposición del recurso suspende la ejecución de la sentencia. No. Si es suspensivo o no. Yo entiendo que no, y lo dice también, porque este recurso es solamente para verificar si la ley fue bien o mal aplicada y si afecta a los derechos constitucionales y los tratados internacionales como tal. Por ende, no suspende la sentencia hasta que se case o se anule. ¿Usted cree que ya? No sé. O sea, ¿usted quiere preguntarme? No, porque si usted está satisfecha con esa respuesta. Ah, con la respuesta del compañero, ¿es suspensiva? Sí, estoy satisfecha, es suspensiva. Porque en la presentación se dijo que no suspende la ejecución. Entonces sí se suspende. O sea, vamos a aclarar bien porque dijo que se suspende y no es así. Lo que pasa es que nosotros lo entendimos al revés aquí atrás. ¿Qué entendieron? En el curso de estudiar el tema, todas las fuentes decían que no era suspensiva. Perdón. Que nosotros entendimos que el compañero dijo que no era suspensiva. Nosotros entendimos que dijo así. Pero que es así. Perdón. ¿Es suspensivo? Es suspensiva, claro. Es suspensiva. Porque anterior al año 2008, el recurso de casación, al igual que los demás vías extraordinarias, no era suspensivo de la ejecución de la sentencia. Pero a partir del año 2008, con la entrada en vigencia de la ley 491-08, establece que el recurso de casación es suspensivo de la ejecución de la sentencia impugnada, a excepción de la materia de amparo y de la materia laboral. Eso está establecido. ¿La suspensión es de pleno derecho? Sí. ¿O debe ser a petición de la parte? No, de pleno derecho. Anteriormente era petición de la parte, según la ley 3.726, pero vuelvo y reitero, esta ley, la 491-08, modificó ese artículo, el artículo 12 de la ley de procedimiento de casación, y establece que es de pleno derecho, suspensiva de la ejecución de la decisión, a excepción, vuelvo y reitero, de la materia de amparo y de la materia laboral. Ahora sí llegamos. Sí. Otra cosa, los motivos por los cuales se interpone el recurso. ¿Por qué motivo es que se interpone? O sea, ¿tenemos que especificar el motivo o es por cuando yo entiendo que la ley no fue bien aplicada? ¿O hay motivos especiales que yo tengo que demostrar dentro del memorial, especificar el motivo, la razón por la cual entiendo que debe la sentencia casarse? Dice usted. Profe, siempre para hacer actuar lo que es una sentencia impugnada, siempre es porque hay motivo sobre la sentencia ya dirigida por un juez. O sea, uno de los motivos es, puede haber un vicio, puede haber algo que está afectando, como dije yo ahorita, el dispositivo de los contenidos de la sentencia, una falta de eso, puede ser uno de los motivos. O sea, pero lo que quiero decir es que si existen motivos limitados, específicos, por los cuales se puede interponer el recurso. Porque yo como parte interesada puedo inventarme cualquier motivo para interponer un recurso de casación. Entonces la ley me dice a mí cuáles motivos son los pertinentes para yo poder interponer el recurso. Esa es la pregunta. Sabrina. Las compañeras Albania y Rosa explicaron muy bien esa parte. Ellas decían que había casos por los cuales se aperturan el hecho de recurrir en casación. Y vemos que desde un inicio Lisbeth nos decía que era por violación a la ley dicha, dentro de una sentencia que ya ha sido dictada
y se va a ejecutar. Entonces nosotros recurrimos en casación porque dentro de una de las causas de esa apertura está violando la ley. Pero está violando la ley, ¿por qué? Porque hay insuficiencia de motivos, error de motivos, exceso de poder. Entonces sí, la ley sí estipula, la ley de casación, de procedimiento de casación, sí estipula los motivos, las causas de apertura de ese recurso. Todos nacen de la violación de la ley propiamente dicha, pero son distintos y son limitativos. O sea, yo lo veo limitativo porque son lo que la ley estipula. Yo quiero como hacer una aclaración. Usted dice los motivos. Entonces yo creo como que el término motivos no sería el más indicado para preguntar cuáles son las causas por las cuales se puede interponer este recurso, porque una de esas causas es la falta de motivos. Entonces se ve como que los motivos por el cual se puede interponer, entonces yo te puedo decir, la falta de motivos se ve como tan, como que choca. Ok, más comprensivo. Las causas. Como hablamos de los motivos, ¿verdad? Falta de motivos. Cuando hablamos de falta de motivos, estamos hablando en la falta de motivación. Porque estamos hablando de la sentencia, el cuerpo que tiene esta, ¿verdad? Hablamos de los atendidos y luego entonces el fallo. Entonces, en los atendidos es donde vemos los motivos que tiene el juez para fallar de tal o cual forma. Justificar entonces de manera legal su actuación. Dice sobre, hay una parte ahí que decía que la jurisprudencia francesa le llamaba a eso dubitativo o hipotético. Eso en el caso cuando de que hay los motivos, dudas. es cuando el caso de que los motivos pueden ser contradictorios o que existe error en los motivos. Y la inscripción de la duda. Estamos ahí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los motivos en la sentencia, estamos diciendo que es la motivación que le ha dado el juez o la falta de la misma, ¿verdad? O sea, o que no ha motivado de la manera pertinente la sentencia. Algo también para aclarar eso sobre los motivos. Se dice que es solamente para violación de la ley, entonces se recalca otra vez, sí es limitativo, o sea, sí son limitativas las razones por las cuales se puede recurrir en casación, porque en la sentencia nosotros no vamos a recurrir en casación por el fondo de la sentencia, no por la forma, por el error motivo, porque se hubo una mala aplicación en los artículos, simplemente es limitativo por eso mismo, porque no se va a conocer el fondo del asunto. Sí. Es una de las características principales de este recurso. Sigo preguntando. Sí. En cuanto al memorial, ¿estamos preguntando? No. En cuanto al memorial, el memorial es que la espina dorsal de este recurso. En el memorial debemos ser bastante claros. Usted debe especificar el motivo o los motivos por los cuales se interpone el recurso. Es lo que, como decíamos en el aspecto de revisión civil, es la parte preparatoria. Porque dependiendo de cómo usted maneje esta parte, va entonces a ser recibible o no el recurso. Porque usted ve que luego que usted introduce, es que entonces se le da una ordenanza para poder emplazar. Si no se entiende que tiene fundamento suficiente, ¿en qué? En el memorial que usted depositó, si no hay suficientes argumentos para poder sustentar el recurso, entonces el recurso va a poder ser rechazado. O sea que dependiendo de cómo se instrumente el memorial, así va a poder entonces el recurso tener forma de continuar o no, sea admitido o no. No, para hacer un pequeño aporte. Sí, porque me dicen que todavía que a la hora está rápida y me falta una pregunta. Pero que nos dejaron entrar en 13. Tenemos que sobre el memorial de casación, sí. Según yo tengo entendido, se debe hacer un historial de todo lo sucedido en primera instancia y en segunda para interponer el recurso. Luego de, claro, los abogados constituidos y todas las formalidades, pero si no se hace ese paso, como su nombre lo dice, memorial, recordando todo lo hecho, entonces no es
Buen aporte, sí. Esto de memorial es porque usted va a hacer un recorrido desde el nacimiento hasta el momento en que está el proceso. ¿Dice usted? Y además de lo que dijo el técnico Félix, también se establece lo que es la explicación del derecho. Por ejemplo, en el memorial se explica de los hechos, explicando todo en el memorial se explica desde el inicio del expediente hasta en el momento en que se está recurriendo en casación. Y también se explica los derechos, o sea, los artículos en los cuales se sustenta el recurso de casación. Si un memorial no tiene eso, es como si no tuviera nada. ¿Qué le vas? Ok. Entonces, cuando hablamos de casar con envío y reenvío, ¿a qué nos referimos? Con esto de que envío. ¿Cuándo hablamos de que se casa con envío? Yo entendí que cuando se casa con envío es cuando en la Suprema Corte de Justicia, que la ley no estuvo bien aplicada, y manda esa decisión impugnada a otro tribunal para que la conozca, que no es el mismo que se está impugnando. Ese es con envío, o sea, que lo envía a un tribunal distinto para que vuelva a ser conocido otra vez. ¿Dice usted? Yo creo que nos están esperando, ¿no? Ok, sí, que me esperen un momentito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos del rendido, Cuando hablamos, cuando hablamos de reenvío, profesor, es cuando se vuelve a pedir un recurso de casación, una segunda parte. O sea, al primer tribunal que se envió el recurso de casación, la casación mandó, se vuelve a enviarlo a otro segundo tribunal. O sea que, nos decía Dalia, lo envía a un tribunal, ¿verdad? Sí. Este tribunal lo conoce, evacúa una sentencia, ¿verdad? Entonces esa sentencia que evacúa ese tribunal otra vez volvió a casación. Ese es el reenvío. Porque es que hay dos recursos de casación, un primer recurso y un segundo recurso. El primer recurso va a ser conocido por la sala correspondiente, en este caso, la primera sala, que es la que tiene competencia en materia civil y comercial. Sin embargo, el segundo recurso de casación va a ser conocido por las cámaras reunidas o las salas reunidas, que son las tres salas sesionando conjuntamente. ¿Y cuándo entonces es que la Suprema impone su criterio cuando envía un asunto para que sea nueva vez conocido? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? Ahí en ese momento, o sea, cuando está conociendo el segundo recurso de casación, en la decisión que dicta. ¿Estás esperando? Sí. Ok. Termino mi pregunta porque ni modo, ¿verdad? Pero en sentido general, el procedimiento estuvo bien explicado, ¿sí? Yo creo que sí que se entendió bien la forma del procedimiento, cómo se realiza el procedimiento. Me hubiese gustado refrescar, pero lamentablemente, miren lo que le decía del tiempo, ¿recuerdan? Sí. Entonces, lamentablemente no podemos refrescar, pero sí creo que sí estuvo muy bien logrado. Felicito al equipo, felicito a todos los compañeros que hicieron muy bien su trabajo. Un aplauso para ustedes. Gracias. Señor, entonces, el recurso lo vamos a dejar fuera del examen final. Y todavía queda una parte. Ah, todavía queda una parte. Claro, Sí, un par de minutos, la próxima. Ah, ok, pero yo quiero decir algo respecto al examen. Ok. El recurso no va para el examen este que vimos hoy. O sea que ustedes tienen que, los que trabajaron, me imagino que la compañera se encarga de mandarle el cuerpo completo. Ya se lo enviaron completo, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes vuelven sobre esto. Cuestión de que usted lo que crea que le faltó lo pueda retroalimentar, ¿verdad? Entonces en el examen tendremos ¿qué? Tendremos amparo, inconstitucionalidad y los referimientos. Será la próxima semana a las 4 de la tarde. ¿Verdad? Ok. Ahora bien, para mí ha sido un honor haber estado con ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado la presentación final y feliz próspero año nuevo 2013. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por su asistencia. Algunas palabras por parte mía en nombre del curso. Es un regalito de Navidad que le tenemos a la profesora.